A continuación, invitamos al señor Luis Peirano, exministro de Cultura, y al señor Salvador del Solar, actual ministro de Cultura, a nuestro próximo panel, Políticas Culturales en el Perú, antecedentes, debates y proceso actual. Invitamos también a la moderadora, señora Denise Ledgar, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos bastante atrasados con el tiempo, entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Además, creo que los dos próximos panelistas no necesitan una gran introducción. Está con nosotros el exministro de Cultura, Luis Peirano, quien dirige también la nueva Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Este panel va a tratar de las políticas culturales en el Perú, antecedentes, debates y proceso actual. Un poco la dinámica de este panel va a ser un poco más flexible, digamos. Va a ser una suerte de conversación. Entonces, le damos la palabra primero a Luis Peirano. Muchas gracias. Bueno, muy contento de estar aquí. Gracias, Salvador, por la invitación. Denise, estuve hace un par de días aquí en el Ministerio. Es un lugar que a mí me gusta mucho, en el cual he tenido muchísima experiencia y muy vital. Ahora, como ha dicho Denise, yo estoy dedicado a la Facultad de Artes Escénicas, o sea, a la música, al teatro, a la danza, en fin, a la creación y producción escénica. De modo que venir aquí a hablar de un tema tan importante como el de cultura junto al ministro es un poco un reto al cual, como sabe muy bien Alejandra, yo fui un poco renuente, pero aquí estoy, sobre todo porque si hay alguna cosa que yo admiro en el país es el servicio público, y especialmente el servicio público de los trabajadores de la cultura. Y yo me impresiono de ver aquí gente interesada en el tema de la cultura. No era así hace 30 años. Y de hecho yo he tenido que superar una suerte de escepticismo muy grande al haber participado durante mucho tiempo en comisiones de cultura, la última de las cuales la quiero traer a colación porque fue muy importante en la Comisión Nacional de Cultura con Robles Godoy, bueno, una serie de gente, ¿no? Especialmente con gente que creía en que podía existir un Ministerio de Cultura, ¿no? Y cosa en la cual yo no creía mucho. La decisión política de crear un Ministerio de Cultura es de verdad, como dicen los políticos, a veces de manera banal, histórica. Lo tenemos ahora. Yo he tenido que romper ese escepticismo, como tampoco creía que iba a haber un gran teatro nacional, y ahí está. Me tocó inaugurarlo a mí, obviamente no a mí solo, sino a un equipo extraordinario, muchos de los cuales trabajan todavía en el Ministerio de Cultura. Bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí. Creo que el sentido de mi presencia aquí es solamente para recordar aquello de que si en algún campo existen las alas y las raíces, pues es en el campo de la cultura. Hay que tener alas y sentido de querer volar para tratar este tema, pero hay que saber de dónde viene uno, cuáles son sus raíces. Y me han pedido que hable un poco de eso. Hay que estar alertas para no cometer el error del que señalaba José Carlos Mariatti, ¿no? De creer que muchos peruanos se creen que la historia empieza con ellos, y muchos políticos creen que la política cultural empieza con ellos, y no es así. Entonces yo quiero recordar simplemente que en el Perú tenemos mucha experiencia, incluso a veces tenemos ideas, muchas ideas, pero a veces mucha más experiencia e incluso muchos errores de los cuales vale la pena aprender. Para mencionar las cosas que me parecen hitos importantes, quiero mencionar obviamente a José María Arguedas y a las Casas de la Cultura. Es imposible no considerar lo que se ha hecho en el Perú a través de las Casas de la Cultura, que fue un primer esfuerzo del Estado peruano por formular una política cultural con un buque insignia que lideró José María Arguedas. Es imposible tampoco no tener en cuenta el Instituto Nacional de Cultura,
es imposible tener en cuenta lo que fue la obra del gobierno militar, tan desvirtuado, tan vituperado, etcétera, ¿no? Con mucha razón, porque el gobierno militar fue un gobierno dictatorial, un gobierno no democrático, eso es clarísimo, ¿no? Pero que hizo algunos intentos y en algunos casos colaboró fuertemente al desarrollo de la cultura, sí, en términos de esto del patrón no cobrará más de tu pobreza, y en fin, todo lo que hubo a través de la figura de Túpac Amaru, etcétera. Yo no quiero aquí hacer un asunto político, por eso quiero rescatar la obra de Marta Hildebrand, de José Miguel Oviedo, del Teatro Nacional Popular. En esa época se fundó el Teatro Nacional Popular, en el cual yo trabajé con Alonso Alegría. Eso era un poco insólito, ¿no? Recuperar la idea de un teatro que se preocupara de dar un punto de vista. No teníamos local, pero hicimos muchas obras y creo que vale la pena recordar eso. Y también recordar la esfera municipal. Si es que algo se puede hacer en el campo de la cultura en el Perú, pienso yo, señor ministro, es a través de una buena relación con las municipalidades, porque es en las comunidades donde realmente puede hacer carne una política cultural y donde puede ser realmente autogestionario. Finalmente, cuando menciono las municipalidades, menciono a Alfonso Barrantes Lingán y la Municipalidad de Lima, y a otras municipalidades también, que no es el caso volver a tener en cuenta aquí. El tema de la cultura tiene mucho que ver con la utopía, pues tiene mucho que ver primero con saber qué es el Perú y qué es la cultura. Y no mucha gente entiende esto. La labor del Ministerio de Cultura es tener una presencia en el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Pero al tener una presencia en el Consejo de Ministros, tener una presencia en el debate público permanente, donde se tome en cuenta que hay mucha gente que dedica su vida, y a veces sin mayor remuneración, a promover lo que se llama la identidad cultural, el respeto a todas las razas, a todas las costumbres, la defensa del patrimonio, la defensa de la libre creación, etcétera. Entonces yo creo que es importante tener esto en cuenta. Yo recuerdo cuando alguna vez, siendo mucho más joven, me pidieron que yo me hiciera cargo del INC, y yo, como testigo de mi escepticismo, dije que no, porque el presupuesto era insoportable. O sea, quienes han tenido a su cargo el INC han sido administradores muy meritorios, por cierto, yo no critico a ninguno, pero evidentemente hay una serie de pasos que hay que dar. El más importante de los cuales es el de la reforma del Estado, que no significa fusionar ministerios, suprimir ministerios, nombrar otros ministerios, ¿no? Como pasa igual con la reforma de la educación universitaria. No se trata de crear más universidades, ¿no? Hay 140 universidades. Y ahora hay un gran problema, un debate nacional por saber quiénes son las que pueden realmente acreditarse y funcionar como tal. Bueno, un poco lo mismo sucede con el campo de la cultura. El presupuesto es importante, pero no es solo el presupuesto. Y entonces, la tarea, yo creo, pendiente está en incentivar esto que de alguna manera ya está puesto, ¿no? Está puesto también en la televisión pública, ¿no? Hay un compromiso del Estado de tener una televisión cada vez más al servicio de la ciudadanía y menos al servicio del gobierno de turno o de la lucha política que usualmente tiene que enfrentar el gobierno de turno. En fin, esto es lo que yo más o menos había pensado como introducción, Salvador, pero estoy dispuesto he hecho algún trabajo para no venir aquí y no decirles cualquier cosa, pero básicamente este es el tema, ¿no? El celebrar que la cultura tiene un lugar, que tenemos un estupendo ministro de Cultura, que efectivamente tenemos un equipo en cada uno de los rubros que supone este ministerio, que en realidad son varios ministerios, desde quien se ocupa de patrimonio material, inmaterial, hasta quien se ocupa del libro, quien se ocupa del archivo, quien se ocupa del arte en general, de las artes, de promover los puntos de cultura, quien se ocupa de la industria cultural. Hay pues varios ministerios, y entonces hay una tarea muy amplia que vale la pena ordenar lo mejor que se pueda. Digamos que, como dice Raúl Vargas, aquí lo dejo.
Quiero comenzar agradeciendo al ex ministro Peirano, mi querido Lucho Peirano, por estar aquí. Como bien lo sabe Alejandra y como él mismo lo ha dicho, se resistió a venir, yo creo que por ese tipo de escepticismo que a quienes hemos sido, podemos considerarnos sus discípulos, nos hace creer, paradójicamente. Creo que es muy interesante en la conversación o en el conjunto de conversaciones que puedan surgir alrededor de la cultura y del intento de tener una política nacional de cultura, que retomemos lo que mencionaba Lucho. Es bien interesante detenernos en algunos nombres. Robles Godoy fue el primero que mencionó Lucho, José María Arguedas. Podemos seguir viendo algunos de los nombres, llegando incluso a Alfonso Barrantes Lingán. Creo que en nuestro país, en nuestro todavía joven país, podemos decir, por ejemplo, ahorita podríamos preguntar, ¿no? ¿Alguien puede imaginar el teatro sin Roca Rey, sin Blume, sin Peirano, sin Isola, sin Chela de Ferrari? Hay una cantidad de esfuerzos personales que a veces imaginamos, si quitamos a esas personas, ¿tendríamos algo? Y yo tendía a pensar, hasta hace algunos años, que no tendríamos. Y no creo que esa respuesta haya perdido validez del todo, pero sin embargo, hoy tenemos la sala de cine del Ministerio de Cultura que se llama la Sala Armando Robles Godoy. De alguna manera esta puede ser una metáfora de una persona cuyo esfuerzo se ha terminado por institucionalizar. Hoy, a pesar o gracias a los escepticismos, tenemos un Ministerio de Cultura y tengo el privilegio de estar al lado de un ex ministro de Cultura y tenemos un edificio y con todas nuestras precariedades y desafíos pendientes, parece desde el optimismo que algo de institución sí se construye. Y entonces cuando vemos que estamos haciendo un esfuerzo de política nacional de cultura y como comenté en la mañana, y quiero por eso reiterar lo que dice Lucho, es muy claro y es bueno que la cultura dé una señal a otros sectores, porque aquí claramente estamos construyendo sobre el esfuerzo de quienes nos antecedieron. Estamos siguiendo sus huellas, aprendiendo de sus errores, guiándonos por sus aciertos. Si retrocedemos exactamente 40 años, llegaremos a ese esfuerzo del gobierno militar que en ese momento quiso impulsar una política nacional de cultura. Una política nacional de cultura que tenía dos objetivos fundamentales. Quería un nuevo hombre peruano y una nueva sociedad peruana. Porque la política de cultura que quería promover el gobierno militar respondía a una nueva realidad que quería transformar un gobierno militar que se autodenominaba revolucionario. Por eso querían un hombre nuevo y una sociedad nueva. ¿Qué nos separan de esos 40 años? Nos separa el regreso a la democracia y la irrupción de la violencia. Nos separa también la derrota de la violencia y la convivencia con sus secuelas. También en ese lapso hemos tenido una democracia que todavía con todas sus debilidades ha conseguido algo que en la historia de la República no habíamos conseguido: el hecho de que un presidente de la República pueda completar su mandato a pesar de no tener mayoría en el Congreso. Algo que nunca había sucedido en la historia del Perú, me parece que hasta Alejandro Toledo, así de reciente, antes de ayer. Con ese cambio de tiempos también llegó el énfasis del mercado, y con el énfasis del mercado, el énfasis en el individuo. Solo por mencionar algunos aspectos desde 1977 y el intento de política cultural del gobierno militar y 2017. No nos encontramos en el 2017 ante una idea política que estemos discutiendo del nuevo hombre peruano, aunque ya no se puede decir, afortunadamente en estos tiempos, el nuevo hombre peruano sin decir la nueva mujer peruana. Ahora decimos peruanas y peruanos, y hay gente que lo sigue discutiendo y está bien que discutamos,
pero el solo hecho de que ahora hablemos del nuevo hombre y la nueva mujer habla de un cambio. Sin embargo, da la sensación, desde mi opinión, de que si bien no hablamos de una revolución de un nuevo hombre peruano y una nueva sociedad peruana, lo cierto es que nos encontramos con nuevas mujeres y nuevos hombres peruanos. Y con un discurso que de alguna manera nos ha instalado como objetivo y como ideal la idea del emprendedor. La nueva peruana, el nuevo peruano debe ser el emprendedor. Y aún en la cultura, el emprendedor cultural. La pregunta creo que cabe hoy por hoy entonces es, ya que estamos tratando de hablar de una política nacional de cultura que se alimente de los intentos previos, de los lineamientos dejados bajo la gestión del exministro Peirano, bajo los intentos de lineamientos previos, ¿cuál es la respuesta política? ¿Cuál es la visión de individuo, de colectivo, de sociedad a la que creemos que debemos apuntar desde una política nacional de cultura? Por supuesto que todas las discusiones específicas sobre la gestión, sobre la descentralización, sobre el mercado, sobre el rol de la sociedad civil, el Estado, todas son relevantes e importantes, pero si estamos hablando de una respuesta política desde el Estado, ¿cuál es esa visión? Es una visión que ya queda bastante perfilada en los lineamientos de política cultural trabajados durante la administración de Lucho, que, a ver si más o menos los recuerdo, ponía un énfasis primero en una perspectiva intercultural. En segundo lugar, hablaba de una visión de ciudadanía. Hablaba también de una protección y de una apropiación social del patrimonio cultural. También de la promoción de la creatividad artística en general, de la promoción de las industrias culturales, de la promoción de las artes, y por ahí se me está escapando alguna, del fortalecimiento institucional. 7 lineamientos de los que somos herederos, de verdad. Yo podría de alguna forma reducirlos a 4. Creo que hoy por hoy, afortunadamente, estamos avanzando en una idea de que la promoción de ciudadanía es una promoción que tiene que incluir la perspectiva intercultural. Más allá de las críticas justificadas o no, creo que hay obviamente margen para las críticas. Con el censo que acabamos de hacer, es el primer censo en la historia del Perú que incluye la pregunta de autoidentificación étnica. ¿Por qué? Porque el Estado quiere reconocer a sus ciudadanos en sus diferentes entornos culturales y quiere responder específicamente a cada uno de ellos, reduciendo las brechas que los separan a los servicios de salud, educación, justicia, seguridad. Creo que esa perspectiva ya está incluida y creo que es un avance. Me parece que el fortalecimiento institucional es crucial. Ya tenemos un ministerio, estamos trabajando en una política nacional de cultura, estamos a punto de presentar ante el Ejecutivo un nuevo ROF, como se conoce, una nueva manera de organizar el ministerio y su relación con las direcciones desconcentradas. Estamos trabajando con un fundamental apoyo de la sociedad civil en que se vuelva un sentido común señalar que el Ministerio de Cultura necesita un presupuesto mayor, siguiendo las recomendaciones de UNESCO. Es decir, estamos también avanzando en ese sentido. La defensa y la apropiación del patrimonio también es un lineamiento que tomamos de los lineamientos previos y a los que queremos hacer énfasis con la presencia en el espacio público. El espacio público tiene que ser un espacio que nos identifique en las calles, no solamente como meros consumidores o transeúntes, sino como ciudadanos, y como ciudadanos de una cultura en particular, esta cultura diversa que es la nuestra. Y por último, la promoción de las industrias culturales, subsumiendo aquí los lineamientos de fomentar la creación en general, el arte en particular, y también las industrias, y teniendo algo, también creo que es una tingencia importante para terminar, que es en estos tiempos en los que el mercado ha pasado de ser recuperado a endiosado, la cultura tiene también algo que decir. Recuerdo que el exministro de Educación, Jaime Saavedra, escribió una vez desde la perspectiva de educación una columna diciendo: no necesitamos crecer más en educación para invertir más en educación. Necesitamos invertir más en educación para crecer más. Creo que esa posición del ministro Saavedra admite una crítica. No necesitamos
invertir más en educación para crecer más. Necesitamos invertir más en educación para educarnos más. El objetivo de la educación, como el de la cultura, no es instrumental hacia una cantidad de réditos. El crecimiento económico de la industria cultural, por supuesto, es positivo, pero la cultura debe ser un objetivo en sí misma. Por eso consideramos que con todos los buenos argumentos que debemos dar para impulsar las industrias culturales, no debemos perder de vista, creemos que por encima de todo vivimos en una sociedad y en un esfuerzo continuo y todavía precario de república, y que creo que en ese marco debemos seguir impulsando una política nacional de cultura. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que se han tocado temas sumamente importantes. El exministro Peirano nos ha hecho recordar algunos hitos culturales desde el Estado súper importantes, con la mención de algunos nombres relevantes para la cultura en nuestro país, así como algunas también obras de infraestructura que han sido, que ahora son parte de lo que nosotros tenemos para ofrecer a la ciudadanía. La importancia y la relación con las municipalidades para el presupuesto, para promover la cultura, para un tema de infraestructura cultural. También ha tocado temas de, finalmente, ¿qué es la cultura? Temas de identidad, defensa del patrimonio, reconocimiento de la diversidad, e incluso alguna mención a lo que significa los medios como, por ejemplo, la televisión, que es probablemente el medio más masivo que existe, y cuál es el rol que tiene en de servicio a la ciudadanía. El ministro del Solar también nos ha hecho un recuento un poco de cuál ha sido el camino que ha seguido este diseño, esta construcción de políticas culturales en los últimos 40 años, partiendo de esa visión desde el gobierno militar hacia ahora, ¿no? Y creo que los cambios importantes, ¿no? Como la presencia de la mujer, ¿no? Y un poco cuál es finalmente la visión que tenemos de la política que nosotros quisiéramos tener. Yo quisiera, voy a contrabandear una pequeña pregunta mía con algunas preguntas que me han llegado del público. Un poco a veces cuando uno habla de una política nacional de cultura, y nos pasa a todos los que estamos metidos en el tema, tanto en políticas públicas o en el sector cultural, es finalmente ¿para qué sirve la política nacional de cultura? Muchas veces cuando dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el efecto que puede tener una política nacional de cultura para el ciudadano? Hay otra pregunta que habla de ¿qué tan importante creen que es aumentar la inversión al 1% en cultura? José Miguel nos pregunta también, para ustedes y en base a su experiencia, ¿cómo sumar profesionales de otras ramas para contribuir a iniciativas culturales? Y finalmente creo, esta pregunta me parece relevante, que es ¿cuáles, en su opinión, son las principales dificultades que enfrentamos hoy para hacer que la cultura sea relevante políticamente? Entonces, primero, Sí, bueno, mira, Denise, has hecho un excelente resumen. Yo quisiera insistir en un aspecto que es el de la institucionalidad, ¿no? Porque esos lineamientos de política cultural, que en realidad fueron, cuando yo consulté con mi familia y con mis colegas más lúcidos sobre si pedía licencia, además en la universidad, para venir al Ministerio de Cultura, algunas de las pocas cosas que yo quedé en claro es que, bueno, que todos decían que sí, ¿no? Pero que lo que podía hacer en el tiempo que durase pues el brío político de un ministerio, que a veces no es mucho, considerando pues todos los tejes y manejes y las duras situaciones que presenta la política en el sentido más bismarckiano, más operativo, más administrativo, era pues el de saber que el tema de la cultura estaba en la agenda, ¿no? No estuvo en la hoja de ruta, por ejemplo, y lo primero que yo le dije al presidente es, en la hoja de ruta de ellos está
la palabra cultura. Y en el Consejo de Ministros se debe dar, no es que me tenga que dar a mí ninguna actuación protagónica, pero sí que figure el tema de cultura. Y lo segundo es que haya unos lineamientos. Las dos cosas responden no a un desarrollo individual, porque si bien hemos rescatado nombres individuales, responden a procesos de institucionalización, que no es otra cosa que decir que esto es una cosa que se va haciendo carne en la trama social, que se va haciendo parte de lo que es la vivencia cotidiana de quienes son ciudadanos en una comunidad. Entonces, los elementos de cultura recogen los elementos de los borradores, bocetos que yo conozco desde los años 30 y 40, ¿no? El nombre de Luis Sieva Alcárcel, por ejemplo, a algunos les parecía extraño, pero Ruta Cultural del Perú, ¿no?, entre otros textos, es muy importante. Es muy importante para entender qué es el Perú y qué es la cultura y cuáles son las diferencias maravillosas que hay dentro del país, que lo hace un país difícil, pero un país rico, complejo, ¿no? Entonces los lineamientos recogen esto a lo largo de la historia y también lo recogen de las diferentes formas de entender la cultura. Ustedes hemos leído, bueno, el ministro tiene ese problema ahora, que obviamente los medios de comunicación, los periodistas, dicen esto no tiene nada que ver con la cultura. Por ejemplo, el cine. Hay alguna gente que para quienes el cine no es importante en términos de lo que es un desarrollo cultural en el Perú. Me parece atroz, pero bueno, es una opinión que hay que respetar. Y es una opinión que aparece en los periódicos. Ahora, yendo a las preguntas que me parecen las cuatro muy interesantes, los efectos de política cultural no son pues inmediatas, son de mediano y largo plazo, ¿no? Y justamente por eso es que hay que hacer un seguimiento de esto. Y por eso es que a mí me complace que de alguna manera se tengan en cuenta los lineamientos y que se reformulen, que se reduzcan a 4 o a 1, sí es importante, pero con que haya uno muy fuerte para mí es muy importante. Y de hecho los efectos los estamos viendo ahora. Este seminario no es posible sin un ministerio como el que lo propone y la asistencia de ustedes a esta hora en que la gente común quiere comer, almorzar, es importantísima. Entonces, presupuesto importantísimo. Yo apoyaré todas las campañas que hayan para pasar del 0 punto al 1%. Es una tarea titánica, pero hay que hacerla. Hay que integrar nuevos profesionales, claro. Yo, por ejemplo, he felicitado ni siquiera es este ministro, creo que el anterior, por haber traído a un economista en un viceministerio. Me encantaría haberlo traído y de hecho yo presionaba porque vinieran aquí economistas, ingenieros, técnicos de todo tipo interesados en la cultura, porque en la medida en que la cultura esté presente en cada ministerio es que esto va a poder ser realmente una política cultural. Y finalmente, ¿cuáles son las dificultades más importantes? Bueno, miren, yo creo que las más importantes son el de superar el rasero cotidiano de la mala política, de la confrontación innecesaria, de los pleitos e intereses a veces muy mezquinos que están en todas las esferas del quehacer cultural, todas, incluso en la academia, incluso en la iglesia, las iglesias, incluso en las familias. Hay que superar estas dificultades que nos impiden entendernos entre nosotros. Y creo que esa es la tarea que tenemos, en la cual tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Yo creo que iría en el mismo sentido que ha comentado Lucho ahora, y para tratar de responder a una de las preguntas, ¿para qué sirve una política nacional de cultura? ¿No? Cuando llegué al ministerio en diciembre, tuvimos reuniones con todas las direcciones y
ignorante del trabajo al que tenía que sumarme, escuché, pero hice una pregunta en particular que era, ¿para qué sirve el Ministerio de Cultura? Me decía, ¿qué pasa si salgo a la calle, estoy en un evento y un periodista me ofrece el micro y me lanza esta pregunta? ¿Para qué sirve el Ministerio de Cultura? Recibimos un montón de respuestas. Una respuesta podía ser para ayudar al ciudadano. Bueno, ¿en qué nos diferenciamos del Ministerio de Salud? Y llegamos un poco entre todos recogiendo estas respuestas a lo que estamos tratando como equipo de establecer como nuestro norte. El Ministerio de Cultura existe porque la cultura cambia la vida de las personas, transforma las comunidades y desarrolla los países. Esa es la visión tras la cual vamos, con el objetivo de que la cultura sea políticamente relevante, que sea parte, como dice Lucho, de la discusión política. Recuerdo haber recibido en el Consejo de Ministros a un expositor que hacía un panorama general del país y muy detallado realmente, 2 horas de exposición. Cuando los ministros comenzamos a comentar, yo aproveché mi turno para mencionar que en toda la exposición la palabra cultura había sido mencionada solamente 2 veces y siempre como parte de la palabra agricultura. De forma que es real que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para que las personas sintamos que la cultura es relevante, es importante. Entonces, bajo esta idea de para qué sirve un ministerio, para qué sirve el sector cultura, para qué sirve una política nacional de cultura, para que no suceda esta idea del nuevo fundador de los problemas, de nueva ministra, nuevas ideas, nuevo ministro, nuevo gobierno, nuevo rumbo. Se establecen una serie de parámetros para que con la responsabilidad y rigor de las políticas públicas vayamos detrás de grandes objetivos nacionales que superan los límites de lo propiamente cultural, si es que hay algunos límites para ello, y que afectan la vida de las personas. Nada más tomar en cuenta, por más manido que haya sido este ejemplo, la revolución que ha supuesto en nuestro país la gastronomía, el orgullo que sentimos los peruanos, las dificultades que tuve yo viviendo 11 años en Colombia para ser invitado a una casa a comer, hasta que descubrí que mis grandes amigos colombianos sentían vergüenza de invitar a un peruano a su casa a comer porque los peruanos comíamos tan ricos que se iban a sentir avergonzados. Si tomamos en cuenta que la gastronomía es apenas una puntita de todo lo que es nuestra cultura y la conocemos y la valoramos y sabemos más de las diferencias de los diferentes pueblos que conformamos este gran país y al conocerlos los respetamos, valoramos, imitamos, rescatamos de ellos, entonces desde la cultura, trazándonos una ruta larga e impulsada por políticas públicas, no importa quién sea quien ocupe el cargo de ministro o cuál sea el gobierno, entonces confío de verdad en que vamos a ir consiguiendo una preocupación ciudadana de, bueno, ¿en qué dirección está yendo la cultura del país? ¿Por qué nunca tenemos esa conversación? Tenemos que tener ese tipo de discusiones y creo que ese es parte de los objetivos que estamos buscando. Bueno, me han avisado ya 2 veces que el tiempo lamentablemente se nos ha terminado para responder a más preguntas, pero solamente voy a aprovechar una preguntita, un segundo, que hablaba sobre los mecanismos de participación ciudadana para participar en el diseño de políticas culturales. Y quiero aprovechar esto porque acabamos de subir en nuestra página web del Ministerio de Cultura un link sobre la Política Nacional de Cultura, en la cual nosotros queremos dar a conocer cuál es el proceso que se está siguiendo para el diseño de la política, donde los ciudadanos van a poder hacer sus aportes y esperamos contar con la mayor cantidad de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes de este panel. El Ministerio de Cultura les hace entrega de un presente en agradecimiento por su participación.